El otro día vimos variables estadísticas, perdón, no vimos variables estadísticas, vimos cuatro términos, los primeros cuatro términos para poder empezar a trabajar en estadística. Y hablábamos de que íbamos a hacer estudios. Vale, pues ahora ya nos vamos a poner en serio a hacer estudios y para poder hacer estudios vamos a tener que clasificar estos. Variable estadística. Variable estadística es la característica o propiedad objeto del estudio. El otro día estuvimos hablando del número de tablets, móviles y ordenadores de un hogar español. También estuvimos hablando del número de hermanos, del color de pelo. Entonces, todos esos son ejemplos de variables estadísticas. Ahora bien, las variables estadísticas se dividen en dos grandes familias. Aquellas cuya respuesta es un número y aquellas cuya respuesta es una palabra. Cualitativa no se puede expresar mediante un número, cuantitativa se expresa mediante un número. Número de hermanos se contesta con un número. Color de pelo se contesta con una palabra. Coche se contesta pues con un modelo, no con un número. Dentro de las cuantitativas, de las que se expresan mediante un número, ¿vale? Hay dos tipos. Las discretas, que solo toman valores aislados, solo toman unos pequeños valores, ¿vale? Perdón, unos pocos valores, 0, 1, 2, 3, como en el caso de los hermanos, ¿vale? Y también, como en el caso de del número de móviles, ordenadores y tablets en un hogar, pues también son números aislados. En cambio, hay otras variables estadísticas cuantitativas que su respuesta es todos los valores que están comprendidos en un intervalo. En ese caso, se dice que la variable es cuantitativa continua. ¿Vale? Entonces, repasamos. Variable estadística, característica o propiedad objeto del estudio. Cuando esa propiedad se contesta mediante una palabra, se dice que la variable estadística es cualitativa. Cuando esa característica o propiedad se contesta con un número, se dice que es una variable estadística cuantitativa. Y dentro de las cuantitativas, discreta, cuando esa respuesta está restringida a unos pocos valores, y continua, cuando esa respuesta son todos los valores dentro de un intervalo de la recta real. ¿Vale? Pues habiendo establecido esos cuatro conceptos, os toca experimentar con el siguiente ejemplo. (13.2) variables estadísticas en rojo, ejemplo en azul y subrayado, y esta es la batería de variables estadísticas que se os proporcionan para que las clasifiquéis adecuadamente. Vale, pues la respuesta a esto es la siguiente. Color de ojos de un español, pues aquí hay que contestar con palabras, no se puede utilizar un número. Luego, variable estadística, negro, azul, verde, puntos suspensivos. Grupo musical favorito de los alumnos de tercero de la ESO. Pues también hay que contestar con una palabra, con el nombre del grupo. Variable estadística cualitativa. Sheeran, DJ Paco, etcétera, etcétera, etcétera. Altura de los alumnos del IE Ramírez Maeztu. Pues variable estadística cuantitativa, porque es un número. Y ahora, discreta o continua. Aquí hay bastantes alumnos, del orden de 2000. Entonces, pues te pueden salir bastantes numeritos, ¿eh? Casi desde 1,50 hasta 2 metros, todos ellos. Entonces, claro, son muchos números y a la hora luego de
llevar eso a una tabla de datos razonable, pues pueden salir demasiadas filas como para que aquella información te entre por los ojos. Por lo tanto, conviene agrupar los datos en otros intervalos más pequeños. Por lo tanto, variable estadística cuantitativa, continua. Número de pie de los jugadores de baloncesto de la NBA. Los números de zapato de pie en Estados Unidos van por 1, 2, 3, 4. Ya, pero es que entre medias, también dependiendo de la marca, te colocan 3,5, 3,25, 3 y 3/4. Entonces también aquí variable estadística cuantitativa continua. Número de dispositivos electrónicos de un alumno de segundo de bachillerato. Pues son números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23. Bueno, 23 es un poquito difícil, ¿vale? Entonces, variable estadística cuantitativa discreta. Y el número de hermanos de los alumnos del IE Ramiro de Maeztu, pues variable estadística también cuantitativa discreta. No tienes hermanos, tienes 1, tienes 2, tienes 3, etcétera, etcétera. Sí. Hay posibles interpretaciones. Aquí lo que siempre te conviene es razonar tu respuesta, ¿vale? Porque indudablemente también depende de la población con la que estés trabajando. Si estás trabajando con una población pequeña, pues entonces, con que consideres cuantitativa discreta, te llega, ¿vale? Pues tenéis que hacer todos esos ejercicios.